Muy bien, ahora sí. Listo. Bien, entonces vamos a hablar un poquito del sistema urinario y vamos a ver que el sistema urinario en sí está conformado por un órgano de filtración que es el riñón y las vías de conducción. Ese órgano de filtración, el riñón, es un órgano par, hay dos riñones, uno izquierdo y uno derecho. ¿Sí? Se van a encargar de realizar una filtración de los elementos que se encuentran en la sangre. Para poder hacerlo, un gran volumen de sangre tiene que recorrer el riñón en la unidad de tiempo. Se calcula que ambos riñones reciben un 25% del gasto cardíaco. Eso quiere decir que un cuarto de la sangre que bombea el corazón por minuto está destinado a pasar por el riñón. Sí, es bastante. Ese pasaje de la sangre hace que la sangre se filtre en el riñón. También actúan los riñones como glándulas de secreción interna. Producen básicamente la hormona eritroproyetina se produce en el riñón. ¿Sí? Una hormona destinada a el estímulo de la producción de glóbulos rojos, una hormona de origen renal, así que van a poder después estudiarla en fisio, ¿sí? Bien, entonces el riñón como órgano de filtración y las vías de conducción que transportan la orina, que es el producto de la filtración renal, hacia el exterior. Esas vías de conducción son los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. En la hembra, además de la uretra, hay que considerar el vestíbulo vaginal, que representa el último trámite de las vías de conducción urinaria. Bien. ¿Cómo está formado el riñón? Vamos a empezar con el riñón. Es un órgano parenquimatoso formados por agrupamiento de las unidades funcionales del riñón. El riñón está formado por elementos de filtración. A nivel histológico lo van a estudiar, no lo van a ver en anatomía. ¿Sí? Si hablamos del riñón, entonces vamos a ver que está formado por nefronas, ¿sí? Y eso, la estructura, la conformación de la nefrona es un tema que hace a la histología, ¿sí? No hace a la anatomía, no es un tema anatómico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se ve a simple vista. Pero básicamente van a ver que en todos los libros de anatomía nos dibujan una nefrona. Y vamos a ver que la nefrona está formada por un glomérulo, que es el que se va a encargar de filtrar la orina. Esto lo van a estudiar bien en esto. Ahí, ¿sí? Entonces, la sangre pasa por el glomérulo, ahí se filtra,
Lo que se elimina de la sangre va por este tubito. Lo que hace falta recuperar se recupera. Lo que no se puede, lo que no se debe recuperar queda en el tubo. Da toda la vueltita. En este último tubo, si hace falta, se retira el agua. Y lo que va a salir por acá es orina. ¿Está? Sí, profe. Lógicamente todo esto no lo vamos a ver a simple vista. Esto es todo microscópico. ¿Sí? Todo microscópico. ¿Sí? Ahora, como todas estas nefronas se ubican todas una al lado de la otra, todas una al lado de la otra, a simple vista yo percibo dos regiones en el riñón. Una región en el riñón donde están amontonaditas estas partes de las nefronas y una parte del riñón donde están amontonaditas estas partes de la nefrona. Entonces, al estar todas las nefronas, repito, que son microscópicas, ordenaditas todas una al ladito de la otra de la misma manera, yo voy a percibir a simple vista en el riñón dos tipos de tejido diferentes. O dos tipos de tejido diferentes. Uno que está conformado por todos los glomérulos y esos tubitos que dan vuelta, que se llaman túbulos contorneados. Uno que está conformado por los glomérulos y los túbulos contorneados, y otro que está formado por todos esos tubitos derechos y largos, que se llaman asa de Henle y túbulo colector. ¿Sí? Entonces, cuando yo vea eso, que no voy a ver esto, no se les ocurra que en la anatomía van a poder ver esta nefrona. Esto la van a ver en histo. ¿Sí? ¿Está? Pero si yo pongo todas las nefronas una al ladito de la otra, chiquita, a simple vista voy a tener la sensación de que hay dos tejidos formando el riñón. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Igual, bien. Entonces, si yo pongo todas las nefronas juntitas, como si fueran un ramo de flores, digamos, yo lo que voy a ver es una parte externa formada por esos glomérulos y los túbulos contorneados, y una parte más interna formada por todos esos túbulos que estuvimos viendo. Aún más, a simple vista se llega a ver como si esto estuviera formado por filitas, así por tiritas, pero es una sensación medio dibujada. ¿Está? Lógicamente, todos esos túbulos se van a abrir en un agujerito aquí en la puntita esta, que se denomina papila. Toda esta estructura conforma lo que es la médula y esto es la corteza. ¿Y por dónde? ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Eso que yo dibujé ahí es un lobulillo renal. Un lobulillo renal. Es un conjunto de glomérulos renales que termina desembocando, su tubo colector, que es ese último tubo que dibujé ahí, termina desembocando en una papila en común. Es decir, todos estos glomérulos que están acá filtran por todos estos tubos que están acá y desembocan en esta papila. ¿Está? Profe, el lobulillo sí es macroscópico, ¿no? Sí, el lobulillo es perfectamente macroscópico.
¿Sí? Esto se ve perfecto a simple vista. ¿Está? Muy bien. En la papila va a comenzar entonces, si yo me imagino esto formado así por varios, vamos a dibujar un riñón que tenga varios de estos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dibujé 5 nada más, podríamos haber dibujado más, pero vamos a empezar con 5. Entonces, en la punta de cada papila va a comenzar la vía de excreción del riñón, que va a estar formada por lo que se denomina un cáliz. Ese cáliz va a recibir la orina apenas sale de la papila. Y los cálices se van a unir entre sí. Para desembocar en el uréter. Lógicamente, si yo veo a este riñón, acá lo dibujé esquemáticamente, si yo lo veo a simple vista, voy a ver un riñón que tiene este aspecto. Esperen que lo dibujaré de un colorcito más. Como si fuera un racimo de uvas bien apretado. ¿Mm? ¿Ah? ¿Sí? Muy bien. Por supuesto, de ahí voy a ver que está saliendo de adentro el uréter. Dijo el uréter era la parte que dibujó ahí. ¿Dónde está? En naranja, sí, esto es el uréter. Naranja. ¿Por qué te escucha vos? Entonces, este es el cáliz. Sí. Y este es el uréter. ¿Sí? ¿Es el uréter? Esta es la corteza y la médula. Bien. ¿Está?
Este tipo de riñón, con este aspecto así como de racimo de uvas, ¿sí? Es un riñón lobulado. Lo encontramos en los cetáceos y en los úrsidos, es decir, delfines y osos. No forma parte de los riñones de las especies domésticas. ¿Por qué no? Porque las especies domésticas, los lobulillos renales, se van a fusionar para formar un riñón único, un riñón polipapilar, se llama polipapilar porque deriva de la unión de varias papilas, es decir, de varios lobulillos. Vamos a ver que ese grado de fusión es variable. Por ejemplo, en el rumiante, vamos a ver que la fusión alcanza lo que es la médula y una partecita de la corteza, pero no a toda la corteza, con lo cual el riñón todos han visto el riñón de vaca a la hora de preparar una parrilladita. Bueno, a ver. Ahora empecemos a ver por dónde se escapó. Puede ser por acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos. ¿Sí? Vemos que este riñón va a estar conformado. Aguánteme un cachito. Vamos a. Bien. ¿Estamos hasta ahí?
Este riñón que estamos viendo, que es el riñón de bovino, vamos a ver entonces que es un riñón polipapilar, porque tiene varias papilas, de superficie surcada, porque todavía se ven los surcos que marcan la separación de cada lobulillo. ¿Sí? Cada papila se abre. Ahí están los cálices. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y el uréter comienza como un tubo simple adentro de este espacio que está aquí. Este espacio, que lo voy a dibujar un poquito más chiquito, voy a pintar un poco por acá, un poquito más por acá, sí, ahí está. Bien, este espacio ocupado por los cálices es lo que denominamos seno renal. ¿De acuerdo? Donde están todos esos cálices, cada uno conectado. En realidad, cada papila desemboca en lo que se denomina un cáliz menor, y después los cálices menores, a veces en el bovino, se reúnen en un cáliz mayor. Estos son cálices menores. Este es el uréter. El orificio que comunica el seno renal con el exterior es el ilio renal. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver que el uréter penetra al seno renal por el ilio renal. En realidad va acompañado de la arteria renal y de la vena renal. Y recibe ese uréter la sangre de los cálices mayores, que a su vez la reciben de los cálices menores. Entonces tenemos un riñón en el bovino, tenemos un riñón polipapilar, surcado, con cálices, y vamos ahora, por ahora lo anotamos así, después van a entender qué es esto, sin pelvis. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, si yo me voy al cerdo, me voy a estudiar el riñón de cerdo, voy a ver que el riñón de cerdo ya la fusión es más profunda. Toda la corteza se ha fusionado. Toda la corteza se ha fusionado. Puede observarse la médula. ¿Sí? Ven, está medio feíta.
Muy bien. ¿Qué estoy dibujando acá? ¿Qué sería esto? Los cálices. Los cálices. Los cálices, muy bien. Rodeando las papilas renales. ¿En cerdo también tienen división de cálices menor y mayor? No, ahora va a ver por qué. Ah, ¿Pelvis tiene? Sí. Exactamente. Sí, dice Juanpi. Juanpi también está dibujando. El uréter se dilata dentro del seno renal. El uréter se dilata dentro del seno renal y va a formar lo que denominamos la pelvis renal. Y otra característica importante que vamos a observar en este riñón del cerdo es lo siguiente. Por un lado, la superficie es lisa. Vemos que la columna, cada uno de los lobulillos se ha fusionado casi en su totalidad, formando lo que se denomina cada uno de estos segmentos que finaliza en una papila, es lo que se denomina una pirámide. Es decir, que estas son las pirámides renales. Entre las pirámides, la corteza va a formar lo que se denomina las columnas renales. ¿Sí? El seno renal queda ocupado por la pelvis renal, que es el extremo dilatado del uréter. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces sí, vemos que en el cerdo el riñón es liso, con cálices y con pelvis. ¿De acuerdo? sí. Finalmente vamos a tener un tercer tipo de riñón, donde ya la fusión es completa, desaparecen las papilas porque se fusionan, todas las papilas se fusionan juntas, conformando lo que vamos a llamar la cresta renal.
¿De acuerdo? Entonces acá tenemos la existencia de una cresta renal. ¿Sí? Todo lo demás, los nombres que no repito porque se repiten iguales al dibujo anterior. ¿Ah? ¿Sí? En el caso del equino, fíjense que la pelvis renal presenta unos recesos de la pelvis. ¿De acuerdo? Y tenemos en este caso entonces un riñón de superficie liso, sin cálices, con cresta renal y con pelvis. Esto corresponde al equino y canino. Esto correspondería al cerdo y al humano. Y esto corresponde al bovino. Todos son polipapilares, ¿eh? Todos son polipapilares. Todos derivan de la unión, de la fusión de varios lobulillos renales. ¿Está? Sí, profe. Bien. Yo creo que había alguien para entrar, ¿no? ¿Lo puede poner como para sacarle una Y captura? no sé si va a entrar, pero a ver. A ver, espera, vamos a hacer una cosa. Porque no llego a pintar todo. Espera, vamos a hacer una cosa. Ay, pintar. En los de la abuela no hay. Acá, ahí te dibujo para pintar. Pero eso no me salió bien. Bueno, pero ese riñón te salió bien. Mira qué lindo te salió. Dibújalo ahí. Anda, píntalo ahora, que ya lo dibujaste. No, es que ya no. Este, sí, más o menos. A ver. Ahora igual se los mando para que lo tengan en los grupos. Ahí No, sí llegó alguien. Ajá, no, ¿viste? porque se me pone mal el... Muy bien. ¿Listo? No, no. A ver ahora. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, entonces, este riñón, estos riñones van a estar fijos. En general son órganos retroperitoneales, como hablaron con Jorge. Van a estar incluidos en un compartimiento que forma la fascia, que es la celda renal, la fascia sublumbar va a formar la celda renal. Cada riñón va a estar contenido por esa cápsula fibrosa, que es la celda renal, envuelto en una cantidad de tejido graso que conforma lo que se llama la celda adiposa del riñón. Esa celda adiposa tiene una función fundamental en, por un lado, la protección mecánica del riñón, ¿sí? Lo protege contra golpes, pero además le da aislación térmica. ¿Sí? El riñón no puede trabajar en frío. Entonces, en situaciones de mucho frío, el resto de las vísceras puede enfriarse un poco, pero el riñón no, de ninguna manera. El riñón va a mantenerse bien abrigadito, rodeado por esa capa de tejido adiposo que lo rodea. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. En el DICE hay un muy buen esquema de la cápsula renal. Vamos a hacer uno acá para que más o menos les quede. Acá tengo una de las vértebras lumbares.
lógicamente por acá, por arriba. Profe, no ¿Sí? está, no está compartiendo la pantalla, ¿eh? Ah, gracias, gracias. ¿No? Lógicamente acá tenemos los músculos epiaxiales del dorso. ¿Por qué me quedo tan pegadito acá? Bien. Muy bien. Entonces, esperen que cerramos acá. Entonces acá tenemos los músculos epiaxiales, como decíamos recién. Los músculos sublumbares. ¿Ah? ¿Sí? Se ubican donde estoy, es un corte transversal a nivel de las vértebras lumbares. Acá estaría un poquito hacia la izquierda la arteria aorta. Acá estaría la vena cava caudal. Bien, entonces, la fascia transversa viene revistiendo a los músculos abdominales. Luego se va a continuar como fascia lumbar o sublumbar, o fascia, en realidad se llama fascia ilíaca. Y esa fascia se va a dividir en dos hojas. Una hoja profunda que queda pegada a los músculos. ¿Tá? Y una hoja superficial que se va a separar de la hoja profunda. Y va a formar la celda renal. Ahí adentro va a estar el riñón. Rodeado de esa capita de grasa que habíamos hablado. ¿Ah? Profe, una consulta. ¿Sí? Lo que sería la parte externa o parietal del peritoneo, ¿está en contacto con esa fascia Claro. o no es lo mismo? Espere que Son me dos. agarre en mitad de una galletita. Perdón. Si yo dibujo el peritoneo parietal va a estar revistiendo la cara interna de la fascia transversa. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, lo que está acá en violeta es el peritoneo parietal, que está revistiendo la cara interna
de estas estructuras que estamos viendo. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la celda renal que ya la marcamos. Y acá tenemos para marcar entonces el peritoneo parietal, la cápsula adiposa y el riñón. Miren por qué es tan horrible hoy escribiendo y todo. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. A nivel de las vías de conducción, vamos a hablar de los uretres, no tiene mucha ciencia, es un tubo sencillito, el uréter se origina en el riñón, se origina y va a correr de manera retroperitoneal primero. Luego va a tener un tramo donde va a estar metido en un pliegue de peritoneo. Esa parte del uréter es la parte peritoneal. Varía si es macho o hembra. En el macho se ubica en un pliegue de peritoneo que se llama pliegue genital, que es el mismo pliegue de peritoneo que sujeta a los conductos deferentes. Y en cambio en la hembra se ubica en el pliegue que denominamos ligamento ancho del útero o mesometrio. ¿Y eso es constante de todas las especies, profe? Sí, sí, es una distribución que se repite en todas las especies. El trayecto del uréter sí puede ser un poco más largo o más corto en alguna especie, pero no hay ninguna diferencia en cuanto a su distribución. Ok. O más, en todos los mamíferos el uréter se ubica siempre en relación lateral a las vías de conducción del aparato reproductor, excepto en esperen que no me va a salir si no. En monotremas, ¿sí? Es decir, en los canguros, en los marsupiales. ¿Está? Sí. Profe, hay alguien que quiere que lo acepte. Yo no acepto a nadie. A lo sumo lo dejo entrar. Aceptarlo no lo voy a aceptar. Ahí está. Muy bien. Bien. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Muy bien. ¿Algún otro detalle? No, uretes no tiene mucha ciencia, manera de desembocar a la vejiga. Acuérdense que en el equino
Los uréteres tienen glándulas en la mucosa, en las glándulas ureterales, que producen una secreción mucosa que hace que la orina del equino tenga un aspecto turbio. ¿Qué función tiene eso, profe? ¿Tá? Un aspecto turbio, un aspecto filante. Eso lo van a leer bien en el libro, como si le hubieran agregado clara de huevo batida a la orina. Ese aspecto tiene la orina del equino. ¿Profe, eso tiene alguna función particular? No se sabe por qué. Están presentes estas glándulas tanto en el macho como en la hembra, ¿eh? Su presencia no está asociada al sexo. Bien. Lo que sí, hablamos del uréter y dijimos que tenía 3 porciones, y yo mencioné 2 hasta ahora. Una porción retroperitoneal, también conocida como porción abdominal, una porción peritoneal o pelviana, y una porción intramural. Intramural quiere decir adentro del muro. Una porción adentro del muro. Esperen que estoy atacando mi galletita. Por suerte está la cámara apagada porque si no verían la chanchada que estoy haciendo. Bien. Momento que trago. Bien, esa porción intramural, vamos a observar que es la parte del uréter que corre por adentro de la pared de la vejiga urinaria. A ver si podemos entender esto. Sí, a ver si podemos darle un poquito de sentido. La vejiga urinaria es un saco mucoso, un órgano hueco, que va a recibir la orina que proviene de los riñones. Se va a continuar con la uretra. ¿Está? Y lo interesante de la pared de la vejiga es que la misma puede contraerse y dilatarse y cuando lo hace, el espesor de la pared cambia muchísimo. Es decir, la vejiga vacía, en el perro, en un perro de talla media, por ejemplo, en un dálmata, la vejiga urinaria cuando está vacía es un poco más chiquita que una nuez. Es decir, tiene el tamaño de una nuez. Y cuando la palpan es bien dura y bien firme. Porque si yo veo un corte de esa vejiga cuando está vacía, voy a ver esto. ¿Ven? Todo esto es la pared de la vejiga. Se pone bien gruesa, bien apretada, rodeando la luz de la vejiga, queda bien chiquitita.
Y en cambio, cuando la vejiga está llena, de vuelta en un perrito del tamaño de un dálmata, la vejiga puede llegar a tener el tamaño de una pelota de fútbol. ¿Sí? Lógicamente, a medida que eso ocurre, es decir, a medida que se llena, la pared se vuelve cada vez más finita. No. Vamos a dibujar la mano que es más rápido. ¿Ah? ¿De acuerdo? Bien. Los uréteres desembocan en la parte caudo dorsal de la vejiga. Caudo dorsal. Es decir, que el uréter viene acá. Y cuando entra a la vejiga, no atraviesa la pared directamente, sino que durante un tramo corre por adentro de la pared y después recién desemboca dentro de la vejiga. Ese tramo del uréter que encontramos corriendo por dentro de la pared es lo que denominamos porción intramural del uréter, que por supuesto desemboca en este agujerito, que es el orificio ureteral. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Esto es el cuerpo de la vejiga. Esto es el vértice. En el vértice encontramos una pequeña cicatriz que es la cicatriz del uraco. El uraco es un conducto que durante la vida fetal comunica el contenido de la vejiga con el saco alantoidiano, que es uno de los sacos que rodea al feto. La orina fetal se va acumulando en ese saco alantoidiano durante la gestación. Porque el riñón, evidentemente, tiene que seguir filtrando durante la gestación. Si esto es la uretra, la comunicación entre la vejiga y la uretra se da por ese orificio que es el orificio uretral interno. ¿Sí? Sí. Bien. Esa desembocadura, ese trayecto que recorren los uréteres dentro de la pared de la vejiga, si yo corto la cara ventral de la vejiga y miro el uréter, miro el techo desde ventral, voy a ver que este dibujo está en todos los libros, ¿eh?
Muy bien. Si este es el orificio uretral interno, yo voy a ver acá dos pequeños orificios donde desembocan los uréteres, que son los orificios ureterales. Voy a ver, este es el, como habíamos marcado acá arriba, ¿sí? El orificio uretral interno. Parece el Ku Klux Klan. Acá sale la uretra. Voy a ver un engrosamiento de la pared hacia craneal de los orificios, un engrosamiento que es por donde, claro, porque por ahí por adentro está viniendo un pedazo del uréter, una parte del uréter. Ese engrosamiento de la pared, que es el relieve que marca la porción intramural del uréter, se denominan columnas ureterales. Que van a terminar después del orificio uretral, se van a prolongar en los pliegues ureterales que terminan llegando a unirse en la cresta uretral. Entonces, estos son los pliegues ureterales y esta es la cresta uretral. El espacio que queda entre los dos orificios ureterales y los pliegues ureterales es lo que denominamos trígono vesical. Trígono vesical. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, pero... Esto lo habían leído. Yo me parece que algo de esto con Jorge hablaron, porque cuando estaba subiendo los videos algo escuché, pero no me acuerdo. Yo no estuve en la clase con Jorge. No sé. Muy mal. Se perdió una muy buena clase seguramente. Bien. Estaba trabajando. Ah, eso por pobre de pasa. Bien. Dale, ¿qué más? Vamos. Dale, ¿qué otra pregunta? Ah, uretra en general, esperen que no marqué el trígono. En general, en el capítulo de urinario de cualquiera de los libros que ustedes tienen, se describe la uretra femenina. ¿Por qué? Porque la uretra masculina es conveniente describirla en sistema reproductor del macho. ¿Por qué es esto? Porque a diferencia de lo que pasa en la hembra, donde la uretra es exclusivamente urinaria, vamos a ver que en el macho la uretra tiene una doble función. Por un lado es urinaria, es decir, transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior, pero también cumple una importante función en el sistema reproductor del macho, porque transporta el semen desde el colículo seminal, que es donde desembocan las vías de conducción del macho en la uretra, desde el colículo seminal hasta el exterior. Por eso decimos que en el macho la uretra tiene una doble función, urinaria y reproductora. Por eso van a ver que en casi todos los libros la uretra masculina se estudia en sistema reproductor macho, mientras que la uretra femenina se estudia en
aparato urinario, porque no tiene otra función, no tiene función reproductora ninguna la uretra en la hembra. ¿Sí? ¿Ah? En la hembra la uretra es un conducto corto, grueso, muy cortito, muy grueso, rodeado de músculo. Es decir, si más o menos hacemos un esquema de la uretra, es un cañito que sale de la vejiga, se origina en la vejiga a nivel de lo que es el cuello de la vejiga. En el dibujo grande no marqué cuello, voy a marcar cuello. Acá. De ahí se origina la uretra. Y la uretra va a ir a desembocar va a ir a desembocar al piso del vestíbulo vaginal. Acuérdense que las vías de conducción del aparato reproductor de la hembra terminan en la vagina. Esto sería el cuello del útero, el cervix. Este espacio entre el cuerpo del útero y esto es la vagina. Este espacio entre el cuello del útero y la pared de la vagina, este espacio es el fornix. La vagina se continúa con el vestíbulo vaginal. Y la uretra justamente va, y termina en la vulva. Bien, la uretra femenina desemboca en este orificio. Me quedó un poquito exagerada esta uretra. En este orificio, que es el orificio uretral externo. Y comienza acá, como ustedes ya saben, en el orificio uretral interno. ¿De acuerdo? Esa uretra va a estar rodeada por un músculo de fibras, no son circulares, son como espiraladas, como si yo hubiera enrollado un hilito alrededor de la uretra. Que es el músculo uretral. La función del músculo uretral es, una vez que se inicia la micción, es decir, la micción es el acto de emitir orina, una vez que se inicia la micción,
el músculo uretral se encarga que no queden restos de orina en la uretra. Es decir, la vejiga se contrae y ahí, y eso no lo había explicado y nadie me dijo, Blanco, se olvidó de explicar esto. El riñón filtra orina durante las 24 horas. No puede detenerse nunca su trabajo. ¿Sí? ¿Ah? Bien. Esa orina se va acumulando en la vejiga. Pero el riñón no filtra la orina con presión. No puede hacer presión para filtrar la orina. La orina simplemente va goteando hacia afuera del riñón. Entonces la vejiga tiene que acumular la orina sin que aumente la presión de la orina. Entonces, ¿qué hace la vejiga? A medida que va entrando la orina, la vejiga se va dilatando, se va estirando, para que la orina entre sin hacer presión. ¿De acuerdo? Cuando nosotros sentimos las ganas de orinar, no es porque la orina está haciendo presión adentro de la vejiga, sino porque la pared de la vejiga está muy estirada. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, que no es que la vejiga se infla como quien infla un globo, por la presión que hace la orina. No. La vejiga se va estirando para que la orina entre sin que aumente la presión en la vejiga. Claro, no es que se agranda porque se llena, sino que se agranda para llenarse. Exactamente. Se va agrandando y se va llenando a medida que la orina entra. Carlos. Sí. Consulta, ¿podría llegar a un límite y romperse? Casi nunca se puede romper por la presión de la orina, porque la orina nunca está a presión. Lo que pasa es que, acuérdense, ¿qué le pasaba a la vejiga a medida que se iba llenando? Su pared se iba volviendo más delgada. Claro. Si cuando la vejiga está muy llena, el animal o la persona hace un movimiento muy brusco o recibe un golpe, en esos casos la vejiga puede reventar, puede rajarse. ¿De acuerdo? Sí. Pero no porque la presión de la orina la hizo explotar, ¿sí? Sino porque la pared está muy finita. También nos puede pasar a veces en la práctica, en la clínica, cuando tenemos que esa vejiga está muy llena y alguna patología evita que se vacíe, por ejemplo, que se tapó la uretra, cualquiera de esos problemas, uno puede intentar pinchar la vejiga y vaciarla. Pero tenemos que tener cuidado, porque si la pared está muy estirada y es muy delgadita, ¿sí? Sería el mismo efecto que pinchar un globo, es decir, explota, se raja. ¿Sí? Profe, y le hago una consulta. Sí. Le hago una consulta. En el caso en el equino, que siempre, muchas veces cuando el caballo orina, lo que siempre dicen es que hay que pararse para que pueda orinar, porque no sé, se le puede llegar a explotar o para que orine más cómodo. No, eso es simplemente el animal, tanto en el equino como en el felino. Ahora, ¿qué pasa en el momento de orinar? En el momento de orinar, el esfínter vesical, que es el que cierra el orificio uretral interno, ¿sí? El esfínter vesical, que es el que cierra el orificio uretral interno, se relaja. Cuando el orificio uretral interno se relaja, la vejiga se contrae, ¿sí? La pared de la vejiga empieza a hacer fuerza. Claro, al contraerse la pared, ¿qué le pasa a las dos partecitas de los uréteres que estaban adentro de la pared? Se acercan. No, se aplastan. Se aplastan. ¿Sí? Los propios músculos que están empujando la pared para hacer... Voy a prender la cámara porque estoy haciendo gestos y nadie me ve. Por lo cual me siento un tarado. Entonces, cuando esos músculos de la pared hacen fuerza para exprimir la vejiga, aplastan los uréteres. Con lo cual la presión no puede volver al riñón. Porque si no el riñón se encontraría con que de golpe le viene una ola de presión al revés. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces esa presión empuja la orina hacia la uretra. Y la vejiga se vacía. Bueno, en el equino sobre todo y en el gato, la prensa abdominal, es decir, la fuerza de los músculos abdominales, ayuda en el momento de emitir la orina. Es decir, la prensa abdominal se comprime las vísceras
aprieta la vejiga y ayuda en ese emitir la orina. ¿Está? Por eso es conveniente que el animal esté parado, porque entonces el animal separa un poco las patas, levanta la cola, comprime los músculos del abdomen y eso le facilita la emisión de la orina. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Está? Por eso son dos animales que hacen medio como un circo al momento de orinar. Vieron que tanto el equino como el gato hacen todo un cirquito para orinar. Esto de pararse, separar un poco los miembros pelvianos, levantar la cola. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque necesitan que los músculos abdominales ayuden un poco en la emisión de la orina. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe, gracias. Aguántenme un cachito. Listo, ya regresé. Bien, entonces la función de ese músculo uretral va a ser, una vez que se termina la emisión de la orina desde la vejiga, se va a contraer el músculo uretral para terminar de eliminar todo el resto de orina de la uretra. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda acá de urinario? Nada, ¿ya estamos? Bien. ¿Qué más? ¿Dónde está Facu, que quería ver urinario hoy? Ahí está, mira, Facu. Hola. Hola. ¿Cómo bien. estás? ¿Alguna otra duda? ¿Le gustó? ¿Que está bien, estamos bien así? No, yo entendí todo perfecto, así que. Ah, muy bien, muy bien. Bien. ¿Quién más tenemos dando vuelta? Bueno, entonces, un poquito de irrigación de riñón. El riñón está irrigado por las arterias renales, acuérdense. Hay una arteria renal para cada riñón. Las arterias renales se originan directamente de la aorta. Forman parte de lo que llamamos ramos viscerales de la aorta. Los ramos viscerales de la aorta descendente abdominal son... momento que debe estar haciendo reír acá. La aorta cruza el diafragma, la aorta... ¿qué dice ahí? Esperen que ya no, de One Piece ya me faltan poquitas temporadas, ya estoy, en cualquier momento estoy. No, les decía, la arteria aorta abdominal, la arteria aorta descendente abdominal, cruza el diafragma por el hiato aórtico. Inmediatamente después de cruzar va a dar el tronco celíaco, que es la primera de las ramas viscerales, el tronco celíaco. Después da la arteria mesentérica craneal. Y ahí bien pegadito hacia caudal de la mesentérica craneal nacen las dos arterias renales. Renal izquierda y renal derecha. A veces en el perro
la renal izquierda y la renal derecha pueden nacer de un tronco común. Si no, nacen directamente de la aorta, renal izquierda y renal derecha. Después de las renales vienen las gonadales. Las gonadales se van a llamar testicular en el macho y ovárica en la hembra. También hay dos, izquierda y derecha, una al testículo derecho y otra al testículo izquierdo, una al ovario derecho y la otra al ovario izquierdo. Y después viene la última de las ramas viscerales de la aorta, que es la mesentérica caudal. Entonces el orden de las ramas viscerales es tronco celíaco, mesentérica craneal, renal izquierda y derecha, gonadal izquierda y derecha y mesentérica caudal. De esas, acuérdense que el tronco celíaco, la mesentérica craneal y la mesentérica caudal son impares, hay una sola. En cambio, las renales y las gonadales son pares. Hay una izquierda y una derecha. ¿Tá? Esa arteria renal va a entrar al riñón por el ilio renal. Se va a dividir en las arterias interlobulillares, que van a correr de manera radial entre las pirámides renales. Esas arterias interlobulillares después se van a dividir en las arterias arcuatas, que corren de manera transversal entre corteza y médula, y de las arterias arcuatas salen las arterias intralobulillares, adentro de cada lobulillo renal, de donde van a salir las pequeñas arterias que van a entrar adentro de cada glomérulo que estuvimos viendo, ¿sí? Ahí, a ver, yo sé que ustedes esto no lo van a ver, van a tener que leerlo. Esto forma parte de uno de los mecanismos más lindos que hay en la fisiología. Ustedes se van a recibir sin entenderlo. Se lo van a tratar de explicar en 6 materias distintas. Es decir, se los voy a explicar yo en anato, después se lo explicarán en histo, después harán lo posible la gente de fisio, ¿sí? De manera totalmente ineficiente, por supuesto, nadie va a poder hacer nada. Luego lo intentarán la gente de medicina 3, no, medicina 3 es obstetricia, de medicina 2, ¿sí? Van a intentar, y ustedes tampoco lo van a entender, y finalmente llegarán a práctica hospitalaria, donde cuando hagan la residencia en riñón, nuevamente se los van a intentar explicar y tampoco lo van a entender, ¿sí? Y se van a recibir y van a decir, oh, no lo entendí, ¿tá? Que es el mecanismo de contracorriente renal, ¿sí? ¿Tá? El mecanismo de contracorriente renal es algo maravilloso. Yo creo que lo entendí unos 6, 7 años después de recibirme, cuando un día me senté y dije, lo voy a leer hasta entenderlo. Y estuve una semana leyéndolo y lo entendí. Pero es realmente uno de esos temas que nos lo explican 6 veces en la carrera, nos recibimos y no lo entendemos, ¿tá? Por supuesto lo aprobamos porque lo repetimos de memoria, ¿sí? Los vasas rectas van paralelos a los túbulos colectores y si hay hormona antidiurética, las acuaporinas se abren y el agua pasa todo eso lo sabemos de memoria, pero nadie entiende de qué está hablando, ¿sí? La concentración de urea tiene un gradiente córtico-medular que va inverso al corcio también, todo eso lo sabemos, pero nadie lo entiende. Luego, cuando te recibís 4 o 5 años después, decís, oh, lo voy a entender, ¿sí? Bien, así que no se hagan problemas si no lo entienden, ¿tá? No se asusten, ¿tá? Porque 20, 30 generaciones de veterinarios se recibieron sin entenderlo, así que no se preocupen, ¿tá? Bien. Es lindísimo, contracorriente no. A ver, una vez que lo entendés, no podés creer lo perfecto que funciona ese mecanismo. Ese mecanismo se da porque en la corteza, no, perdón, en la médula del riñón, los túbulos colectores, ¿sí? Los túbulos colectores, ¿sí? Se dirigen hacia el seno renal y van en paralelo a ellos, ¿sí? Un conjunto de vasos sanguíneos que se denominan vasa recta o vasos rectos. Entonces, las sustancias que el riñón está eliminando, ¿sí? Se van concentrando desde la corteza hacia la médula y a su vez los vasos rectos se llevan el agua desde la médula hacia la corteza. Un mecanismo maravilloso. Entonces, de esta manera el riñón puede ahorrar agua, ¿sí? Acuérdense que todo el filtrado renal que va a formar la orina es en base acuosa. Lógicamente, si nos sobra agua, el riñón se setea para eliminar una gran cantidad de agua en orina. Y entonces se elimina una orina muy diluida
porque el riñón, digamos, está generando la eliminación de agua porque sobra agua. ¿Sí? Cuando tomamos mucho mate, cuando tomamos mucha cerveza, eso produce que el riñón trate de eliminar esa agua, porque tenemos un exceso de agua. Claro. Ahora, si hay poca agua, ahora y después en fisio van a entender cómo mide la cantidad de agua el riñón. ¿Tá? Si hay poca agua, el riñón recibe la orden de ahorrar agua. Entonces empieza a eliminar la orina cada vez más concentrada, tratando de retener el agua. ¿Sí? Van a ver ustedes cuando lean los libros, hay especies, dentro de las especies domésticas, la cabra y el gato son los grandes ahorradores de agua. ¿Sí? Pueden eliminar orinas altísimamente concentradas. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, la vaca, el bovino, es un gran derrochador de agua, le cuesta mucho concentrar la orina. No lo necesita porque el bovino evolucionó en las selvas pantanosas de Europa y de Asia, con lo cual vivía con las patas en el agua, es decir, estaba rodeada de agua. Entonces no necesita ser una gran concentradora de agua. ¿Sí? En cambio, el gato y la cabra, habitantes de los desiertos, de la sabana, por supuesto necesitaban este mecanismo de ahorrar agua. Hay ahorradores de agua aterradores comparados con el gato, ¿sí? Creo que en los libros de fisio les van a hablar de la rata del desierto, que es un bicho merdoso, ¿tá? Que por suerte se va a extinguir pronto, pero que tiene capacidad de llevar la orina a 1030, ¿sí? De densidad, ¿sí? ¿Tá? Puede tener una enorme capacidad de ahorrar agua. Bien, eso lo van a ver bien en fisio. ¿Tá? ¿De acuerdo? Pero sí quiero que sepan, sí tienen que saber, al hablar de irrigación del riñón, ahora les voy a contar, a ver, esperen que vamos a ver si tengo un dibujito para mandarles después. Yo el año pasado les mandé un dibujo de irrigación de riñón que era un despilfarro de alegría, pero andá a encontrarlo ahora. Lo debo tener en alguna de las carpetas del cuatrimestre pasado. Sí, lo tengo que tener, esperen. A ver. Porque hicimos un buen esquemita de irrigación de riñón. No, es importante que la entiendan, porque la irrigación del riñón es lo que explica el funcionamiento del riñón. No podemos pretender entender el funcionamiento del riñón si no manejamos su irrigación. Así que déjenme ver si tengo un dibujillo de irrigación renal, como la gente. Profe, la vena renal deriva de la cava caudal. La vena renal, las dos venas renales desembocan en la cava caudal, sí, señor. Mirá, si no teníamos un dibujito lindo de irrigación de riñón. Esperen que lo abro. Se me está poniendo muy lenta la cámara. Voy a apagar la cámara. Ahí está. Si la cámara me roba mucha memoria y no me deja hacer todas estas cosas que estoy haciendo. Listo. Abrir con Paint. Ahí está. Muy bien. Bien blanco. Bien. Una obra de arte. Ahora se los pego en el otro dibujo. Ahí está. Voy a compartir la pantalla para que lo vean. Y ahí se los explico. Ahora después les subo todos estos dibujitos. Ahí está, ¿ven?
lo que está acá en marrón clarito es la médula, lo otro es la corteza. Entonces vemos la arteria interlobar o interlobulillar que entra al riñón. Sí, interlobar, entra al riñón, antiguamente era la interlobulillar. Se divide en las arterias arcuatas, ven que forman como arcos que van entre la corteza y la médula. De ahí salen las arterias interlobulillares o intralobulillares, que van a ir dando las arterias que van a formar los glomérulos. Y esas arterias que forman los glomérulos descienden la sangre, que sigue siendo sangre arterial todavía, descienden a lo largo de la médula, formando esto que son los vasa recta o vasos rectos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y de ahí salen las venas renales. ¿Ah? Sí, ¿De acuerdo? sí, profe. Fíjense una cosa, si la sangre se filtró en el glomérulo, la sangre que va a los vasa recta ya es sangre filtrada. Quiere decir que una parte de la sangre llegó conteniendo un montón de cosas acá. Parte de esas cosas pasaron al asa de Henle, es decir, están adentro del túbulo, y la otra parte en la vasa recta. Entonces, una parte de lo que venía de esta sangre ahora está dentro de este tubito celeste, y otra parte quedó en la arteria. A nivel de la médula, se puede intercambiar o no lo que quedó ahí adentro, dependiendo si estamos ahorrando agua o no. Pero eso no se maten en entenderlo, ¿eh? Eso es mecanismo de contracorriente, lo vamos a entender después. Pero por ahora vean la distribución de las arterias renales. ¿Dónde encontramos la arteria interlobar? ¿Dónde encontramos la arteria interlobulillar? Las arteriolas aferentes al glomérulo y los vasa recta. ¿Dónde los encontramos? Si en la médula o en la corteza. Y las arcuatas que van justo entre médula y corteza. Eso es lo único que les podemos preguntar en anatomía, ¿eh? Es decir, las interlobares están a nivel de la médula, las interlobulillares o intralobulillares en la corteza, junto con las glomerulares que también son corticales, y las vasas rectas son medulares. ¿Está? ¿De acuerdo? Muy bien. Una pavada de dibujito que les mandé la vez pasada. Muy bien. Listo. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a dejar de grabar.